Asesinaron a su esposa, asesinaron a sus papás, asesinaron a su hermano y a muchos otros familiares. Lo forzaron a estar en campos de concentración, estuvo en Auschwitz y después de toda la mayor oscuridad posible, Viktor Frankl se encuentra con una luz muy grande. Se da cuenta de que después de haberle arrebatado todo, había algo que nunca podían arrebatarle, y era su libertad. Era la libertad de su alma, de su interior, la decisión que él podía tomar de vivir su vida diferente. Él vio con sus ojos a un compañero que en medio de la desnutrición, un pan que le dieron lo compartió con otro de sus amigos. Y él se dio cuenta que aunque te persigan y te acaben, todavía puedes elegir responder con amor, todavía puedes elegir tú cómo trazar tu propio destino. El destino no te lo trazan los demás, lo escoges, es tu decisión. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la libertad y cómo la libertad tiene que ver con nuestras vidas, cómo la libertad hoy está en crisis. ¿La libertad para qué? Esa fue una expresión que lanzó con mucho cinismo un hombre llamado Vladimir Lenin, muy conocido por la cantidad de seres humanos que murieron a manos de él. Vladimir Lenin lanzó eso como una expresión cínica. ¿De qué nos sirve la libertad? Acá no la necesitamos, acá en la Unión Soviética, acá en la revolución, cada uno hace lo que tiene que hacer. Y eso es una cosa que está absolutamente actual, vigente. Hoy nos encontramos todavía con intentos de anular la libertad del alma, intentos de invadir la esfera más íntima y más privada que existe, la de la propia libertad interior. Hace poco veía yo el caso de una mujer que estaba en una acera de la calle haciendo silencio frente a un lugar donde hacen pues cosas muy injustas, y ella, a modo de protesta, simplemente estaba de pie frente a ese lugar. No hacía más nada que estar presente, estar en ese lugar, quedarse ahí de pie y mirar. No tenía ninguna señal, ningún aviso, ninguna pancarta con algo, no tenía nada, estaba simplemente existiendo en el lugar, en la acera. Se le acerca a la policía y le hace una pregunta. Le dice: señora, queremos saber si usted está orando. Queremos saber si usted está orando en este lugar. La respuesta de la señora es: de pronto estoy orando en mi mente. Y la conclusión de eso por parte de los policías fue: señora, debemos llevarnos la presa. Esto no es una cosa distópica, una historia, esto sucedió en Inglaterra, y esta mujer fue llevada a prisión por estar presente y por responder: de pronto estoy orando en mi mente. O sea, intentos de invadir la libertad interior los hay, y los hay todavía, y existen. Y por eso la libertad es sagrada y es delicada. Y se puede perder. Alguien una vez decía: la libertad no es gratis. Freedom is not free. Y eso es real, se puede perder la libertad. Y también hay que decir que la libertad es algo que sufre hoy una serie de crisis, porque la libertad hoy la realidad es que es una paradoja. Y vivimos en un mundo que la entiende muy mal, y que por entenderla muy mal cada día nos quita la libertad verdadera. Por una parte, un mundo que entiende que libertad no existe, libertad es aquello que tienes que hacer, aquello que el Estado, aquello que tal institución te ordena y debes cumplir. Y por otro lado, hay un intento de entender la libertad de manera ficticia, de manera artificial, y entonces eres libre por el solo hecho de que puedas decidir cualquier cosa. Eres libre por el solo hecho de que escojas lo que quieras hacer, y eres más libre en la medida en la que tengas más opciones para escoger. Además, escoge todo lo que quieras, y eres una persona que podríamos llamar que libre eres muy libre, porque pudiste escoger las cosas más extrañas del mundo, más exóticas, y entre más exótica tu elección, entonces más libre eres. Y entonces, frente a esos dos extremos, por así llamarlos, uno empieza a darse cuenta de algo: que la libertad hoy sufre una crisis inmensa en la humanidad, porque no hemos entendido esa palabra tan importante, humanidad. ¿Qué significa ser humanos? Porque así entenderemos entonces qué es la libertad y para qué es la libertad. Como se preguntaba cínicamente Lenin, ¿la libertad para qué entonces? Pensemos, por ejemplo, en esto tan sencillo. Un pájaro, si se libera de sus alas, no podría decir que es libre. Sería mucho menos libre porque no podría volar. Un pez, si se libera del agua donde vive, no podría decir que es más libre, porque cada vez es menos libre para vivir perfectamente. Libertad no es solo el mero hecho de que puedas elegir cosas. Claro que puedes elegir muchas cosas, y está bien que tengas eso que clásicamente se ha llamado libre albedrío, que tengas la posibilidad de escoger.
Y eso está bien, esa es la libertad interior. Tú puedes escoger muchas cosas y es fundamental cuidar ese espacio para que nadie irrumpa en él. Pero luego es que la libertad está con un propósito, con un sentido, con un fin. Pensemos en esto. Pensemos en la libertad de un taxi. Un taxi. Un carro amarillo que cruza, o de otros colores, pues que cruza las calles. Imagínese que usted frena un taxi. Usted le dice al taxista, señor taxi, está libre usted. Nosotros acá hacemos la distinción entre el ser y estar en español, en el inglés no. Quien pone este ejemplo es Fulton Sheen en inglés. Le pregunta, ¿Are you free? ¿Está usted libre? Imagínese que el taxi le responda, efectivamente soy libre, o efectivamente estoy libre. Y la persona que lo hizo frenar le dice, ¡ay, qué bueno, qué felicidad! Lo felicito por estar libre. Y luego sigue caminando. ¡Qué felicidad que usted pueda estar libre! Y luego sigue caminando. Seguramente el taxista le dará esta rabia, le dará este por qué me hizo frenar para simplemente decirme esto. ¿Qué sentido tiene? La libertad del taxista tiene un propósito. Es una libertad ¿para qué? Es una libertad con un fin, tiene un sentido. Y esta es la clave para entender la libertad. Somos libres porque podemos escoger cosas en nuestras vidas que nos hacen más libres. Podemos escoger una vida que luego nos hace mucho más libres. Y eso se llama la libertad de la excelencia. Pensemos en lo siguiente. Si yo le digo a alguien que me entrene para jugar béisbol, o tenis, o golf, o fútbol, cualquiera de estos deportes, esto lo comentábamos en el podcast pasado, y entonces el que me va a enseñar a jugar golf me dice, oye, tú eres libre de hacer el swing como tú quieras, como te guste, como te sientas bien. O yo soy delantero de un equipo de fútbol y el técnico me dice, oye, eres libre de hacer lo que quieras. Y si no quieres hacer goles, pues eres libre. En verdad es lo que tú quieras. No tienes que hacer goles. O en el béisbol, no tienes que batear. En realidad puedes pegarle con la mano, etcétera. Esa libertad no tendría ningún sentido porque la libertad es ¿para qué? Para algo. En cambio, si llamamos libres, si llamamos verdaderamente libres a las personas excelentes. Pensemos en un gran jugador cuando se dice hizo que pareciera fácil. Pensemos en un Roger Federer, la libertad con la que jugaba al tenis. Pensemos en cualquier jugador de fútbol, la libertad con la que lo hace. Pensemos en alguien que es maestro de cualquier arte. Aquel que es maestro de cualquier arte, que es excelente en algo, decimos, lo hace con tanta libertad. Piensa cuando aprendiste a manejar un carro. Al principio era difícil y no eras tan libre en el uso de él. Cuando ya lo dominas, cuando ya lo manejas, entonces es tan distinto. Nos enseñaron que libertad es hacer lo que nuestras pasiones nos indiquen. La realidad es que eso cada día nos hace en serio menos libres. Piensa, por ejemplo, en esa frase de Cicerón que dice, si tú no dominas tus pasiones, alguien a través de tus pasiones te dominará a ti. Y eso es una cosa que hay que descubrir. Cuando nos dicen que libertad es simplemente hacer lo que queramos, nos están estafando por una razón. Y es que hay quien se vale de esas escogencias nuestras que pueden ser, digamos, apasionadas, viciosas, autodestructivas, y entonces se vale de eso que me vicia, de eso que me droga, de eso que me mantiene, y entonces él se vuelve mi maestro, él se vuelve mi amo. Y esto no es una cosa remota. Hubo dos autores que marcaron la historia con sus libros acerca de sociedades distópicas. Uno de ellos, hemos hablado de él, fue George Orwell, cuando escribió ese libro 1984. Es un libro de una sociedad opresora, y esa es una opresión de la libertad, por así decirlo, que es el caso en el que este gran hermano y este aparato estatal de INSOC y todo esto que dominaba a las personas, y es un estado absolutamente opresor. Y eso es una sociedad distópica, donde no te queda libertad porque solo haces lo que el Estado te dice que tienes que hacer. Pero hubo otro, un gran maestro además, que se llamó Aldous Huxley. Aldous Huxley escribe un libro llamado Un Mundo Feliz. Y es otra clase de distopía. Distopía es un mundo hipotético, perverso, dañino, destructivo. Digamos, contrario a la utopía, que sería una sociedad soñada, perfecta. Esta es una sociedad en su peor versión, podríamos decir. Y Aldous Huxley escribe este libro llamado Un Mundo Feliz. Y el caso de él me parece interesante porque es otra versión de la opresión de la libertad. Pero en este caso, el Estado opresor
es aclamado y es defendido y es amado por sus oprimidos. La gente le gusta y siente placer en ser oprimida. O sea, juega no a partir de la opresión de lo que tienes que hacer, sino la opresión de los vicios y las pasiones. Y esos dos caminos existen. Hay quienes te quieren anular la libertad oprimiéndote y dominando y diciéndote lo que tienes que hacer. Hay quienes anulan tu libertad viciando y drogándote. Como dice Nicolás Gómez Dávila, el pueblo no elige a quien lo cura, sino a quien lo droga. Y esa es otra vía. Y hoy existe esa venta de libertad ficticia que droga a las personas al tiempo que terminan perdiendo su libertad porque terminan esclavos de esos vicios y de esas pasiones. Alguien, como decía Cicerón, a través de tus pasiones te dominará a ti. Entonces, ¿la libertad para qué? La libertad de la virtud, la libertad de ser la mejor versión de ti mismo, la libertad de crecer. Esa es la fundamental y esa es la que todos necesitamos, la libertad del taxi. El taxi existe con el propósito de transportar a otros. Tú existes con muchos propósitos, existes con muchos fines. El de crecer, el de desarrollarte, el de ser mejor. No es lo mismo una decisión constructiva que una autodestructiva. No es lo mismo aquello que te hace mejor persona que aquello que te destruye. Y tienes la libertad de escoger ambas, por supuesto, pero una te hace más libre, otra te anula tu libertad. ¿La libertad para qué? La libertad con un propósito. Y ahí descubrimos entonces que la libertad debe estar acompañada de una palabra clave, y es la palabra amor. Y esto podrá sonar cliché, podrá sonar básico, pero no lo es. Pensemos en este libro, otro libro más, de Karol Wojtyła, él todavía no era Juan Pablo II en ese momento, que se llamó Amor y Responsabilidad. Él, hablando de filosofía y la filosofía del amor y cómo está el amor y en qué consiste el amor y todo esto, él hace una anotación interesantísima. Él dice, los seres humanos deseamos el amor incluso por encima de la libertad. Y hay una gran enseñanza que te va a ayudar muchísimo si la descubres. Y es que la libertad se te dio como una especie de capital en tu vida. Imagina que has acumulado mucho capital, llámale lo que quieras, el capital de la favorabilidad de la gente, de la opinión de las personas, el capital económico, el capital social, el capital que sea, lo has acumulado por mucho tiempo, ¿cierto? La libertad es eso, es un capital que tienes, pero el sentido de tu vida está en que ese capital hagas un canje, hagas un intercambio, lo intercambies por amor. Piensa en esto, por ejemplo, y esto es un caso muy interesante. Piensa en el caso de una persona que recién se casó, en un matrimonio. Cada vez que alguien se casa, renuncia a su libertad. Cada vez que alguien asume un compromiso, renuncia a su libertad. Cada vez que alguien asume una responsabilidad, renuncia a su libertad. Y eso no está necesariamente mal, porque la libertad, primero, es una precondición para el amor. Es esencial para el amor. No hay amor sin libertad, pero está en función del amor. Es decir, cuando tú te casas, decides renunciar a muchas libertades que tenías en tu vida. Esa es la razón por la que hoy muchos jóvenes le tienen miedo a los compromisos. Esa es la razón por la que a muchas personas les han dicho algo como lo siguiente: oye, tienes que disfrutar la vida. Muchos amigos, muchos cercanos que te vas a encontrar te van a decir eso. Oye, tú ya estás casado, ya tienes hijos o piensas disfrutar la vida. Yo todavía no quiero tener hijos, seguro has escuchado esto. Todavía no quiero tener hijos porque primero quiero viajar, porque primero quiero disfrutar la vida. Como si tener hijos sería torturarse la vida. Yo todavía no me quiero casar porque primero quiero disfrutar la vida. Como si casarse fuera torturarse la vida. Yo todavía no quiero, acompañar a esta persona porque quiero viajar y aprender y tener estas experiencias. Y en el fondo nos están enseñando que el sentido de la vida está simplemente en hacer uso de una libertad infinita. El problema es que mientras nos hacemos cada vez más viejos, y aquí está la clave, las decisiones que no tomamos nosotros las toma la vida por nosotros. Yo pienso mucho en este fenómeno que hoy está pasando, y está pasando especialmente en muchas mujeres, que conforme avanza su edad, les enseñaron que la clave de la vida era ser mega emprendedoras, mega independientes, mega productivas, mega capaces, y que no debían depender de absolutamente nadie, que no debían comprometerse con nadie. Esto yo podría estar haciendo un reduccionismo, pero creo que no es así, creo que es un fenómeno. Y llegan estas mujeres a unas edades mayores cuando ya se empiezan a dar cuenta que a su edad ya empieza a ser más difícil la posibilidad de tener hijos. Y empiezan a darse cuenta que, aunque quisieran ya en esa etapa mayor de adultez, ya no pueden tener hijos, porque cada día se le van acabando sus posibilidades.
Y aunque de pronto pudieron escogerlo en algún momento de su vida, el tiempo se encargó de escoger por ellas. Y en muchas cosas de ti va a pasar lo mismo. Mediante va avanzando el tiempo, aquello que no escoges tú, lo escoge el tiempo por ti. ¿Qué significa eso? Que una persona, mediante va avanzando su edad, dice, yo no voy a comprometerme todavía, yo no asumiré compromisos por ahora. Pues la vida va a entregarte los compromisos cuando ya las elecciones se vayan cada vez acabando. Y esto a mucha gente le genera cierta ansiedad. Lo que debe enseñarnos a nosotros no es la ansiedad de correr afanados por comprometernos rápido, pero tampoco, sería un extremo, pero tampoco el otro extremo de no querer comprometerse nunca y espaciarlo todo por disfrutar. Las etapas de juventud, 20, 30, especialmente son etapas en las que se siembra para luego cosecharse. Y esa es la clave de la juventud. Es el momento donde siembras para luego cosechar. Porque si no sembraste en esas épocas, luego empezar a sembrar va a ser difícil. Y luego cosechar va a ser una cosecha baja, que no imposible y que no significa que no existan los milagros que siempre existen y con Dios mucho más. En Dios siempre existen milagros y son miles. Nadie puede decir, es que me va a dejar el tren, por así decirlo. Para nada, porque en Dios sí que no existen los tiempos. Pero también es cierto que uno mismo, cuando no escoge, el tiempo va escogiendo por ti, si no tomas la decisión de asumir compromisos. A mí algo que me preocupa muchísimo es esta cultura anticompromiso. Es una cultura en la que le enseñaron a la gente, oye, lo mejor es no comprometerse con nada. Escoge libertad, rechaza el amor. El problema es que muchos de esos empiezan a sentir una nostalgia del amor que se olvidaron de escoger. Yo pienso mucho en estas personas que, por ejemplo, dejan a un familiar en su casa y no lo atienden o no quieren escucharlo. Tienen un familiar enfermo y nunca van a visitarlo, nunca van a acompañarlo. Tiene una persona que necesita de ellos y se olvidan de ellos. Porque piensan ahorita es mi época para viajar y tengo poco tiempo y quiero disfrutarlo y disfruta tu vida y disfruta tu vida y disfruta tu vida. Y ese disfruta tu vida se va olvidando del amor. Y el corazón, ahí está la clave de la enseñanza de Karol Wojtyła, dice el corazón pide amor. Enseña que la libertad está para cambiarla por amor. Y este mundo lo embriagaron de libertad y le quitaron el amor. Y luego le dijeron que el Estado se encargaba del amor. El Estado se encarga de practicar la compasión, la solidaridad, la caridad que tú no tienes que hacer. Tú dedícate a viajar. Y esa parte de solidaridad la hace el Estado por ti. Es el mundo en el que vemos. La gente siente que debe amar. Y entonces la filantropía telescópica, es decir, yo le ayudo a estos niños en África por medio de mi celular. Mientras tanto, mi hermano, mi hermana, mi familiar, mi persona cercana, me olvido de él porque es que yo me voy a dedicar a disfrutar. Y esto pasa. Por eso decía Dostoyevsky, entre más amo la humanidad, menos amo al prójimo. Nos olvidamos verdaderamente del amor. La humanidad es una cosa abstracta, el prójimo es aquel que está al lado tuyo. Es en concreto. El amor en concreto se va perdiendo. ¿Por qué? Porque nos dijeron disfruta la vida. Dedícate a buscar todo para ti, todo para ti, todo para ti. Y esa visión termina dejando sin sentido la vida. Y por eso muchas personas llegan y deciden esa vida. Yo me voy a crear mi propia independencia de mi vida, de mis placeres y mis gustos. Y cuando van a ver ha pasado el tiempo y nunca se preocuparon por nadie, nada les devolvió, nada recibieron. Y cada día se les acaban las oportunidades. Entonces cuando pasa eso, uno se da cuenta qué importante era el amor. Y ahí hay una clave que nos la enseña la historia de la humanidad. El momento en el que le dicen a la Virgen María, a la Santísima Virgen María, en el momento de la anunciación, ahí está la clave de la libertad. Porque se le pide permiso, se le dice, ¿te gustaría? Se le pide permiso, es como que se le propone matrimonio. Se le propone la venida del Mesías por medio de ella. Se le solicita, se respeta su libertad. Y ella, toda la libertad que tenía la transformó absolutamente en amor. Ese fue el día en el que la libertad se hizo amor. Y ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahí cambió en amor toda su libertad. Y ese es el sentido de nuestras vidas. Cuando te casas vas a ser menos libre, debes saberlo. Cuando tengas hijos vas a ser menos libre y eso debes saberlo. Y cada día vas a tener menos posibilidades de salir con tus amigos, de viajar y todo eso. Pero tu vida va a tener mayor sentido, mayor relevancia, más fuerza, va a ser más hermosa. Porque llegas a tu casa y entiendes la razón por la que haces las cosas. De nada sirve la libertad del taxi si no cumple esa misión de transportar al pasajero. De nada sirve la libertad que tenemos nosotros si no la transformamos en una entrega por algo más grande que nosotros, por encima de nosotros, que nos trasciende a nosotros. En eso consiste la libertad. La primera palabra fundamental para la libertad es el compromiso entonces. En un mundo que le tiene miedo al compromiso, comprométete con algo, sea lo que sea. Y así
tu vida tendrá siempre cosecha. Comprométete desde joven, sea lo que sea, y tu vida tendrá siempre cosecha. Y en tu vida encontrarás siempre la cosecha. Eso te lo aseguro. Número 2, la dependencia. Segunda palabra de la libertad, dijimos compromiso, también dependencia. Y esto parece paradójico. ¿Cómo puede la libertad ser dependencia? Tiene mucho sentido por una sencilla razón. Yo una vez aprendí algo sobre las arañas que me llamó muchísimo la atención, y es que las arañas tienen algo que se llama el hilo primordial. Cuando una araña construye una telaraña, valga la redundancia, construye toda una telaraña, hay un hilo que se llama el hilo primordial. Es el hilo soporte, es el hilo del que depende todo lo demás. Podrás cortar todos los hilos de la telaraña y la telaraña se mantendrá firme, se mantendrá en su estructura, porque sigue el hilo primordial. Pero si cortas ese hilo, y solo ese hilo, la telaraña pierde su estructura y se derrumba y se acaba. Es el hilo que mantiene la telaraña completa y perfecta y organizada. Y a mí eso me parece interesante porque habla mucho también de ese hilo que debe existir en nuestra propia vida. Hay un hilo que sostiene todos los hilos de tu vida. Es el hilo que inicia en tu corazón y llega a las nubes, llega al cielo, llega a Dios. Ese hilo de oro del que depende todo lo demás. Si tu relación con Dios está firme, ese hilo primordial, ese hilo soporte está bien, todo lo demás va a estar bien. Si tu vida depende plenamente de Dios, entonces lo demás estará bien. Y hay una gran enseñanza. La dependencia de Dios te genera la independencia de tu vida. La dependencia de Dios genera la independencia de tu vida. Esto es clave entenderlo. Hace poco leía yo un libro de Fulton Sheen que se llamaba Declaración de Dependencia. Estamos acostumbrados a hablar muchísimo de las declaraciones de independencia y él dice eso. Estamos llenos de declaraciones de independencia, de gente que quiere ser independiente. Pues la clave para ser independiente en tu vida es ser dependiente de Dios. La clave para ser original en tu vida es ser una copia de lo que Dios quiso que fuera. O sea, Dios nunca hace copias, Dios a todos nos hace diferentes. Si Dios hace a cada flor diferente a la anterior, a cada uno de nosotros nos hizo también, no en serie, sino en serio. Sé una imagen de lo que Dios quiso hacer en tu vida. Hay muchos que quieren, por afán de ser independientes y de ser originales, terminan siendo iguales que todos los demás, uniformes como todos los demás. Hay otros, en cambio, que dicen, yo quiero ser lo que Dios quiera que sea. Y entonces esos sí son auténticos. Esa es la verdadera originalidad. La que no busca ser original por ser original. La que no busca ser independiente por ser independiente. La que busca ser dependiente de Dios y entonces, por consecuencia, se vuelve independiente. Busca el reino de los cielos y te encontrarás a ti mismo por consecuencia. Esa es la clave. Depende de Dios. Que tu vida dependa de Dios. Y eso te va a hacer siempre libre. A mí me pasó una vez, estaba yo haciendo en una oración, estaba hablando con el Señor en el Santísimo, estaba haciendo oración, y me pasa algo muy interesante, y es que yo sentí vergüenza en mi oración, sentí vergüenza con Dios, porque me di cuenta que llevaba mucho tiempo orando, pero era por el interés que yo tenía. Yo fui honesto con el Señor en ese momento, Dios que lo sabe todo, pues yo le dije, Señor, tengo mucha vergüenza porque llevo mucho rato aquí orando por la necesidad que tengo. O sea, te busco con más fuerza cuando más necesitado estoy. Tengo vergüenza porque te estoy buscando por interés. Y ahí sentí como un clic en mi vida, sentí como algo que cambió. Y sentí que Dios me respondió y me dijo al revés, bendita necesidad que te hizo volver a casa. Bendita necesidad que te hizo volver a mis pies. Y me pareció hermoso eso. Es decir, antes de sentir vergüenza de que por necesidad busco a Dios, debo sentir alegría de que depende mi vida de Dios. Mi vida depende de Él. Y entonces, cuando siento una necesidad, está bien darme cuenta que yo no la voy a resolver, que mis problemas no los voy a resolver por mis propias fuerzas, sería imposible. Pero que en cambio, cuando me siento necesitado, cuando me siento incapaz, limitado, reconozco mi dependencia y vuelvo a Dios. Y entonces Dios me hace libre. La verdad me hace libre. Y eso me gustó muchísimo y eso me ha ayudado porque entonces ha aumentado mi vida de oración y ha hecho más libre mi vida de oración. Muy bien, ahí van dos palabras sobre la libertad que quería compartir. Una, compromiso. Dos, dependencia, aunque no parezca, por eso la libertad es paradójica. La libertad necesita dependencia. Para una buena declaración de independencia de la vida, de las cosas, de este mundo, una declaración de dependencia, depende de Dios. Reconoce que dependes de Dios en tu vida y te va a cambiar para siempre. Y la tercera, número 3, desprendimiento. Y esta me gusta mucho, el desprendimiento. Alguna vez leía en la biografía de Francisco Javier,
un hombre extraordinario que hizo grandes cosas. Él decía, para mí la pobreza es la mayor libertad. A mí eso me pareció un poco escandaloso cuando lo vi por primera vez. ¿Cómo así pobreza? Él dice, es que tengo una definición distinta de pobreza. Pobreza la entiendo por ese desprendimiento de todas las cosas. Es decir, ya yo no deseo ni me obsesiono por posesionar cosas, por poseer cosas, por las posesiones. No me obsesiono por tener. Entonces me desprendo de ellas y así soy libre. La mayor libertad es aquella en la que no te afanas ni te obsesionas por aferrarte, por conseguir algo, sino que lo deseas con libertad. Y eso me pareció interesante. Piensa en qué pasaría si tú agarras un jabón, ¿cierto? Agarras un jabón de esos de barra y lo aprietas muy duro y lo aprietas con fuerza, lo vas a perder. El desprendimiento te da libertad en el sentido de que te enseña a sostener las cosas con paz, con tranquilidad. Un jabón que sostienes es un jabón que mantienes, ¿cierto? El que sostienes, pero el que aprietas, entonces lo pierdes. Aquello que sostienes con paz, la mantienes. Aquello que aprietas y te aferras con obsesión, lo pierdes. Ese es el desprendimiento. No deseo nada obsesionadamente, lo deseo con paz, con tranquilidad. No significa falta de esfuerzo, no significa falta de trabajo, de excelencia en lo que hago, sí, pero es que hay una diferencia entre buscar lucirse y ser luz. Hay una diferencia entre buscar ser el mejor de todos para que todos te vean o buscar dar lo mejor de ti por cumplir con excelencia tu oficio. Hay una gran diferencia. La excelencia y de alguna forma el éxito y las grandes victorias, todo esto al final son consecuencia más que propósito. Que sean una consecuencia, que sean la cosecha de algo que tú sembraste, a lo que te dedicaste. Estar desprendido es fundamental. Hay que desprenderse, eso verdaderamente te hace libre. Hay un libro que yo recomiendo muchísimo y este va a ser como la tarea que voy a dejarte después de este podcast, que se llama La libertad interior. Y esto lo conecto con todo lo que decíamos al principio de Viktor Frankl. Te lo podrán quitar todo, hay algo que nunca se pierde, la libertad interior. Tú puedes escoger que al final del día tu vida dependa de Dios, que al final del día tú decidiste amar, que al final del día todo es de Dios. Y entonces todo siempre recibes, de todo siempre gustas, recibes las gracias, vas a ser feliz. Y la libertad interior habla precisamente de eso. Oye, cuando ya no dependes de las cosas, cuando ya no te aferras a las cosas, descansas por dentro, se te pierden las obsesiones. Pero eso solamente es posible cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Porque cuando Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, algo más lo va a ocupar. Decía Leonardo Castellani, nuestros corazones tienen un deseo de Dios. Y ese deseo es irrefrenable. Y lo que significa eso es que cuando no está Dios en el lugar, nos inventamos simulacros de Dios. O sea, creamos ídolos. Nadie puede servir a dos señores. Lo mejor que puedes hacer es tener a Dios de lugar correcto, como ese hilo de oro. Y entonces cada cosa va a caer en su lugar ordenado. Vas a ordenar la casa. Alguna vez me enseñaron que la paz es el orden de los amores. Eso ya lo hemos dicho aquí. Porque la paz es ese desprendimiento. Es que yo tengo a Dios de primero. Y si tengo a Dios no me hace falta nada porque Él es autor de todo. Él es el creador de todo. Y esa es la clave del desprendimiento. Esa es la libertad. Se puede ser generoso a partir de ahí. De hecho, la palabra generoso significa también, se traduce, otra palabra para usarla es liberalidad. Es esa persona que es tan libre que no tiene miedo a perderlo. Como ese ejemplo de Viktor Frankl, el hombre que solo tenía un pan y lo comparte con su amigo. Esa generosidad es posible solo en almas libres, almas generosas, almas que confían en Dios y descubren que si tienen a Dios, lo tienen todo. Y con eso la idea final, ya compartimos una historia, ya hicimos una reflexión y la última parte, una idea. La idea que te dejo en este podcast es muy sencilla. Haz una renuncia. Si quieres hacerlo de manera profunda, mucho mejor. Piensa cuál es el ídolo de tu vida. Todos somos esclavos de alguna forma de algo. La diferencia es que aquello a lo que escogemos entregarle nuestra vida, comprometernos en nuestra vida, nos puede hacer libres o nos puede esclavizar. Todos tenemos un Señor en nuestra vida, algo. Puede ser Dios, y está bien, y ese te va a hacer libre, porque es la verdad que te hace libre. O puede ser algo a lo que te aferras. Unas posesiones, una seguridad humana, un proyecto, una obra que hiciste y a la que estás aferrado, una gran empresa, lo que sea. Haz un acto de renuncia en el corazón. No significa quémalo todo y suéltalo todo, o entrégalo, regálalo, necesariamente, por supuesto que no. Haz una renuncia en tu corazón para que ames libremente. Cuando Abraham entregó a su hijo Isaac, en esa historia del Antiguo Testamento, no entregó a su hijo matándolo, entregó a su hijo como sacrificio. Y el ángel al final le dijo, no le hagas daño a tu hijo.
¿Cuál es la gran diferencia después de ese sacrificio que hizo Abraham? Una cosa muy sencilla. Y es que antes Isaac era el ídolo de Abraham y luego fue su hijo. La mejor forma de amar algo correctamente y de no perderlo como quien aprieta un jabón, sino de sostenerlo para mantenerlo bien, es amándolo ordenadamente, no poniéndolo por encima de Dios. Si hay algo que tienes por encima de Dios, ¿qué es? Y es una renuncia en tu corazón. Entrégaselo a Dios y vas a ver la diferencia, vas a ver el resultado. Terminarás siempre ganando. Como dice el Evangelio, quien pierda su vida por mí, la encontrará. Quien pretenda salvar su vida, la perderá. Esa es la gran enseñanza. Esa es la verdadera libertad, el no tener miedo a perderlo todo. Entonces eres libre. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias siempre por escuchar.